Regresión absoluta, capítulo 1. Todo comienza una noche oscura, dos ancianos se encuentran sentados. Uno de ellos es Wirra-Yeonja y el otro es nuestro protagonista. La conversación gira en torno a regresar al pasado. Wirra-Yeonja pregunta la razón del protagonista para querer regresar. La respuesta es simple: venganza. A pesar de su inmensa fuerza, nuestro protagonista no puede derrotar a Hwamuji, el hombre más fuerte de la era, y busca justicia para las víctimas inocentes que Hwamuji ha matado injustamente. Wirra-Yeonja duda de las acciones de Hwamuji, pero el protagonista insiste en su misión. Sabe que en su época actual no puede matar a Hwamuji. Entonces, Wirra-Yeonja le pide un favor: si logra regresar, que impida su matrimonio. Aunque el protagonista se ríe, Wirra-Yeonja está serio. Le pide que su versión joven viva sola para siempre, y el protagonista promete cumplir su deseo. La escena se traslada al lugar donde usarán la técnica de regresión. Malherido, nuestro protagonista ha perdido un brazo y un ojo, un precio barato para obtener el alma demoníaca secreta. Wirra-Yeonja realiza la técnica con éxito, pero al ver al protagonista en el suelo, piensa que ha muerto. Wirra-Yeonja, lleno de remordimiento, planea regresar solo, prometiendo contarle todo sobre el desastre inminente. Sin embargo, el protagonista, aún vivo, lo detiene y le expresa su confianza. Perdona a Wirra-Yeonja, reconociendo que también es egoísta. El protagonista agradece a Wirra-Yeonja por esperar toda su vida. Wirra-Yeonja, con lágrimas, se disculpa sinceramente. De repente, todo se vuelve en blanco y negro, excepto el protagonista. Una figura misteriosa aparece, anunciando que ha pasado todas las pruebas. El protagonista descubre que sus esfuerzos y sacrificios son los verdaderos materiales para la regresión. Perdonar a Wirra-Yeonja fue la prueba más difícil, y la superó con éxito. La figura le pregunta sobre sus intenciones al regresar. El protagonista desea matar a los que merecen morir y salvar a los inocentes. También busca vivir una vida con sentido, arrepentido de todo lo pasado. La figura sonríe y cumple su deseo, enviándolo al pasado. De vuelta en el pasado, el protagonista se despide de Wirra-Yeonja y sonríe al ver a su padre. En la arena de combate, su oponente impaciente lo desafía. En su mente, el protagonista declara que hoy comienza una nueva batalla demoníaca. Fin del capítulo 1. La historia continúa con el padre del protagonista, el demonio celestial, declarando que no limitará la selección del próximo líder del culto solo a su propia línea de sangre. Esto causa un gran revuelo en el culto, ya que significa que cualquiera puede convertirse en el demonio celestial, siempre y cuando sea el más fuerte. Para demostrar su seriedad, el demonio celestial lanza una competencia de lucha entre los próximos líderes generacionales del culto. Se nos dice que al vencedor se le dará la oportunidad de desafiar a uno de los hijos del demonio celestial. Al ganar, el demonio celestial cumplirá cualquier deseo del vencedor. La escena se traslada a la arena de combate, donde un joven desafía al protagonista. El joven, con arrogancia, le pregunta por qué no se rinde. El protagonista permanece en silencio, recordando en su pensamiento que esa persona le hizo trampa y usó trucos mezquinos en su vida pasada. El protagonista le pregunta su nombre, y el joven, enojado, responde que se llama Geu Pyungo. El protagonista revela que Pyungo es uno de los 7 discípulos de los 8 demonios supremos, específicamente el 5º discípulo del demonio de la espada sangrienta. El protagonista observa a su padre, sabiendo que éste está al tanto de que está envenenado, pero no interviene para ver cómo maneja la situación. Con todo lo aprendido de su vida pasada, el protagonista cree que debería ser capaz de derrotar a Pyungo. Decide ocultar su verdadera fuerza por el momento y anuncia que luchará sin utilizar energía interna, sorprendiendo a todos y ganándose el título de espadachín sin rival. Nervioso y humillado, Pyungo también acepta no usar energía interna. El protagonista se siente preparado, y cuando Pyungo ataca, esquiva cada uno de sus golpes con facilidad, notando que su cuerpo joven aún no puede reaccionar instantáneamente. En un intercambio de golpes, el protagonista toma la delantera, rompiendo la mano de Pyungo y humillándolo. El demonio celestial se acerca al protagonista y le pregunta cuál es su deseo.
El protagonista responde que quiere ir de caza con su padre. El demonio celestial, sorprendido, le pregunta si realmente quiere cazar con él, a lo que el protagonista asiente, explicando que ha oído que a su padre le gusta cazar y que le gustaría aprender. El padre acepta y le dice que partirán mañana. Pyungo, indignado, dice que es un deseo basura. El protagonista le pregunta nuevamente su nombre, y Pyungo, furioso, amenaza con matarlo. El protagonista se mira en un espejo y comenta que se ve joven. Reflexiona sobre su misión de encontrar y matar a Wamuji, aunque sabe que será difícil. En ese momento, aparece una encantadora joven llamada Lee-an, una guardaespada. Ella le dice que luchó excelentemente. El protagonista recuerda que el enorme cuerpo de Lee-an se debe a la técnica que aprendió y que ella se sacrificó para salvarlo de Wamuji. Apreciando su sacrificio, el protagonista observa que se ve bien. Fin del capítulo 2. Capítulo 3. La historia continúa con el protagonista hablando sobre la señorita Lee-an. Comenta que ella se convertiría en la mayor belleza del mundo, pero engordó debido a los efectos secundarios de la técnica que practicó. El protagonista no sabía que Lee-an sufría tanto por eso y se siente culpable porque ella renunció a su apariencia para salvarlo. Promete deshacerse de esos efectos secundarios. Lee-an le pregunta si se siente bien, ya que parecía perdido en sus pensamientos. Con una leve sonrisa, el protagonista responde que está bien y comenta que Lee-an lo conoce demasiado bien. La escena cambia a la cocina, donde el protagonista confronta al cocinero sobre por qué envenenó su comida. El cocinero, desesperado, admite que fue por dinero y deudas, pidiendo perdón. Sin compasión, el protagonista le vuela la cabeza como advertencia. El viejo encargado de la cocina se siente culpable por no haber estado pendiente y trata de cargar con la responsabilidad. Pero el protagonista le dice que, al igual que su padre, el demonio celestial, es responsable de todas las injusticias en la secta. El viejo, sorprendido, responde que no y queda callado mientras observa al protagonista marcharse, quien le pide que le prepare unos fideos porque hace mucho que no come. Lee-an menciona que él comió eso hace unos días. Con una sonrisa, el protagonista piensa que fue hace media década. Al día siguiente, el protagonista y su padre salen a cazar. En el camino, el protagonista reflexiona sobre cómo su padre sabe que él ocultó sus habilidades y decide decírselo. Cuando lo hace, su padre le dice que ya se había dado cuenta. El protagonista comenta: no soy un gato que sisea, sino una bestia que esconde sus garras. Su padre le pregunta por qué una bestia escondería sus garras, a lo que el protagonista responde que no lo había considerado desde esa perspectiva. El padre dice que por eso es un gato. Cambiando de tema, el padre le pregunta cuánto del arte de la espada planeadora ha dominado. El protagonista afirma que lo ha dominado completamente. Su padre lo ataca de inmediato, y el protagonista esquiva el ataque. El padre le dice que si no hubiera esquivado, habría pagado el precio de sus palabras. El protagonista comenta que, aunque tienen caras similares, una cicatriz no le quedaría bien. El padre, sorprendido por su habilidad, lo elogia, y el protagonista le agradece. Curioso, el protagonista pregunta de quién aprendió a cazar. Su padre revela que lo aprendió de su hermano, quien fue asesinado por él cuando tenía la edad del protagonista. Este, sin mostrar conmoción, dice que lo hizo bien. El padre, enojado por el comentario, se calma cuando el protagonista señala que, de no haberlo hecho, él no habría nacido. El protagonista reflexiona sobre el dolor de su padre al pelear contra su familia, recordando que mientras más fuerte parece una persona por fuera, más profundas son sus heridas internas. Su padre le confiesa que no encontró otra solución en aquel entonces y espera que él no tenga que hacer lo mismo. El protagonista asegura que no hará lo que su padre hizo, pues su hermano es malvado y vicioso. Su padre, silencioso, le pide que no hable más de su hermano cuando él no esté presente. Fin del capítulo 3. Capítulo 4. La historia continúa con el protagonista subiendo la montaña junto a su padre. En sus pensamientos, el protagonista reflexiona sobre cómo nunca se casó, y por eso no sabe lo que se siente tener un hijo. Se pregunta qué tipo de existencia es él para su padre. Al llegar a la cima, el protagonista pregunta si hay algo allí,
y su padre responde que es su cena. El protagonista pregunta si debe matarla, a lo que su padre responde que no puede matar algo que ni siquiera ve. Luego, le enseña una técnica y le pide que cierre los ojos y sienta lo que lo rodea. El protagonista procede a hacerlo, y el prota habla sobre la técnica. Los maestros marciales intentan descubrir vibraciones en el aire circundante, refiriéndose a esto como el flujo de energía de un ser. El protagonista logra sentir el flujo de energía de su padre y se concentra, afinando su energía como un ovillo de hilo hasta encontrar su presa, un jabalí. Su padre, sorprendido, le dice que al principio no fue capaz de adivinar correctamente a esa distancia. El protagonista responde que está dotado de un cuerpo que aprende artes marciales rápidamente y dice que no es gran cosa para él. El padre lo observa meticulosamente y le pregunta cómo aprendió a cocinar. El protagonista responde que lo aprendió de un libro. El padre lo elogia diciendo que es muy hábil considerando que nunca lo ha hecho. El protagonista se alegra de que así parezca y comenta que ha preparado lo que lleva consigo para ganarse el favor de su padre. El padre le pregunta si quería cazar para impresionarlo y convertirse en su sucesor. El protagonista responde que no, que eso no funcionará con él, y afirma que puede convertirse en el sucesor sin su ayuda. El padre le dice que tiene mucha confianza. El padre le pregunta por qué quería cazar con él, y el protagonista responde que tenía dos razones. La primera era que quería aprender todo lo que pudiera de su padre y cree que ha logrado ese objetivo. El padre lo mira y le pregunta qué viene después de hacerse más fuerte. El protagonista dice que no lo malinterprete, que no está tratando de convertirse en el demonio celestial, que no quiere desperdiciar su juventud y que estaría satisfecho si pudiera aprender las artes marciales del demonio celestial, convirtiéndose en su sucesor. El protagonista piensa que necesita aprender rápidamente el arte marcial de las 9 calamidades y dominarlo. El padre interrumpe sus pensamientos y le pregunta cuál es la segunda razón. El protagonista sonríe y le dice que es para pasar más tiempo con él. El padre sonríe y dice que es una emoción inútil que podría matarlo. El protagonista le pregunta por qué es inútil si tiene la oportunidad de estar con la persona más fuerte del mundo. El protagonista le dice a su padre que si él cantara una canción, sería la más grande del mundo. El padre lo mira y baja la mirada con tristeza. El protagonista piensa que cada vez que intenta recordar a su padre, solo recuerda estar asustado, y en esta vida no quiere tener esos recuerdos. Luego le dice que se van, pero el padre dice que no irán a ninguna parte y que deben matar a un tigre antes de irse. El protagonista, sorprendido, le responde que sí. La escena cambia a otro lugar donde el padre le dice dónde está el objetivo y le enseña una técnica más avanzada. Ahora, el protagonista tiene que infundir su energía con el viento. Logra hacerlo y dice que realmente hay un tigre. El padre se queda sorprendido, observándolo con una mirada asombrada. El protagonista le pregunta para qué, pero el demonio celestial se queda callado. Luego le dice que no sea perezoso en su entrenamiento de descarga de energía. El protagonista responde que lo tendrá en cuenta y dice que esa es su carta de triunfo, es decir, un vino. El padre sonríe y dice que es bueno. El protagonista piensa que aún es demasiado fuerte para él, aunque es mentira. El padre le dice que ningún humano demoníaco se quejaría de ningún licor. El protagonista dice que, si no puede beber el vino, tener un corazón vicioso es más importante que beber un licor fuerte. El padre le responde que un corazón vicioso puede matarlo para poder vivir. El protagonista responde que no, que un niño no puede matar a su padre. En sus pensamientos, el protagonista dice que eso es mentira, que si tuviera razones suficientes para hacerlo, lo haría, incluso si fuera su propio padre. Luego, el protagonista le pregunta a su padre cómo podría matarlo. El padre le dice que si tiene dudas sobre eso, entonces no debería decir que tiene un corazón vicioso. El protagonista responde que tendrá que aprender a beber licor fuerte. Así termina el capítulo 4. Capítulo 5. La historia continúa con el protagonista meditando para volverse más fuerte. El protagonista explica que, después de concentrarse en algunos días de entrenamiento desde su regresión, ahora es capaz de infundir libremente su energía en el viento. También menciona que es capaz de mantener de 3 a 4 líneas de energía a la vez. En sus pensamientos,
Dice que no esperaba que su padre le enseñara la técnica y reflexiona que, si sigue entrenando y llega a ser capaz de liberar más de 10 líneas de energía al mismo tiempo, podría neutralizar cualquier tipo de sigilo utilizado por sus enemigos. El protagonista muestra una cara triste y recuerda que incluso su padre, quien es mucho más hábil, perdió contra Wamuji porque el pabellón de los demonios celestiales fue infiltrado. La escena cambia y se nos habla sobre el pabellón de los demonios celestiales. Es un lugar minuciosamente custodiado por 3 formaciones barrera, 6 formaciones de trampa y un grupo de élites cuidadosamente seleccionadas. También hay 8 supremos demoníacos en 8 direcciones diferentes y sus subordinados protegiendo al demonio celestial. En el norte están los espadachines demoníacos de la familia de la Espada de los Cielos del Norte, liderados por el Supremo de la Espada de Estocada. En el sur están los espadachines demoníacos de la familia de la Espada de los Cielos del Sur, liderados por el espadachín de los Cielos de Sangre. En el este están los puños de hierro de la facción del Puño del Este, liderados por el demonio del Puño Invicto. En el oeste están los hechiceros demoníacos de la formación Ilusión Occidental, liderados por el demonio Robaalmas. En el noreste están los espadachines sin rostro, que quieren convertirse en el demonio sonriente maligno. En el sureste están los espadachines borrachos, que siempre están borrachos con el borracho demoníaco. En el suroeste están los colmillos venenosos, que investigan todo tipo de veneno junto con el rey veneno. Finalmente, en el noroeste están los monjes locos, que están locos por las creencias del Buda demoníaco de engañar al mundo. El protagonista recuerda que en aquel entonces pensaba que el enemigo había irrumpido desde el exterior. Sin embargo, se dio cuenta tarde de que la defensa exterior nunca se rompió. Se dio cuenta de que alguien había dejado entrar a Wamuji en el pabellón de los demonios celestiales, donde estaba el demonio celestial. El protagonista llega a la conclusión de que debe haber un traidor y que el traidor nunca fue encontrado. Dice que no importa quién sea, porque trata a los 8 supremos demoníacos como traidores. Después de la muerte del demonio celestial, ninguno de los 8 supremos buscó venganza. En su lugar, cerraron el culto demoníaco. El protagonista se enoja y dice que, aunque es un evento lejano, sabe todo acerca de los 8 supremos. Está en el último aliento de vida de los 8 supremos, el protagonista dice que usará a los 8 supremos. La escena cambia a un grupo de cultivadores intimidando a la joven Anne, preguntándole dónde está el protagonista. Ella se pregunta si el protagonista sigue en el campo de entrenamiento, ya que han pasado muchos días y ya no pueden esperar más. Le dicen a la joven Anne que entre y lo arrastre afuera. Ella se enoja con ellos por la falta de respeto hacia el protagonista. En ese momento, el protagonista hace su aparición, preguntando qué pasa. El protagonista mira a un hombre calvo llamado Yang Po, un espadachín del cielo, quien está allí para que el protagonista se disculpe con Pyungcho, recordando que en el capítulo 2 el protagonista lo humilló y le rompió el brazo. El protagonista se rehúsa, y Yang Po dice que no está bromeando. El protagonista no le da importancia a lo que dice Yang Po, afirmando que no tienen ninguna relación seria para tener una conversación. Yang Po insiste en que el protagonista debe responsabilizarse, pero el protagonista piensa que los mejores espadachines del cielo no han sido seleccionados, por lo que están haciendo todo lo posible para impresionarlo. Yang Po sigue queriendo hacer justicia con segundas intenciones, lo que enfurece al protagonista. El protagonista le dice que quiere que él sea quien se disculpe, y Yang Po, con una mirada arrogante, pregunta por qué. El protagonista responde que debe disculparse por ofender a su subordinada. El protagonista le ordena a Yang Po que se arrodille y se disculpe con la señorita Anne. Yang Po se niega, y el protagonista no pierde tiempo, exigiendo que se arrodille y se disculpe. Yang Po, enojado, ataca rápidamente, pero el protagonista esquiva los ataques, atraviesa la boca y la cabeza de Yang Po, diciendo que su boca fue la causa de su muerte. Así finaliza el capítulo 5, lleno de sangre. Pausa para el canal. Este es el último capítulo disponible por ahora. Cuando se acumulen más capítulos, los traeré para ustedes. Así que, si les gustó esta historia, no olviden suscribirse para no perderse ninguna actualización. Mi nombre es Leonardo, y me despido hasta el próximo vídeo. Nos vemos y gracias por ver. Bye.